Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Q Copyright Emociu Superíndice 3N tenerlos por AQ, listos para desentrar más menos juntos los secretos y dramas del mundo del espectáculo turco. Si son nuevos por AQ, les doy la ese cordial bienvenida y los invito a formar parte de nuestra gran familia. No olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. Hoy prepúrense porque vamos a sumergirnos en una historia que tiene todos los ingredientes para encender la polu copyright mica, amor, desamor, amistad, traición superíndice 3N, y como lo leyeron en el título, planes de venganza. Porque el culebru superíndice 3N turco que vamos a analizar hoy involucra a uno de los galanes mundes codiciados, Kerem Bürsin, y a su ex, la talentosa y bellísima Hande Erupar Rafael. Pero la cosa se pone interesante cuando sus amigos entran en la ecuación superíndice 3N. ¿Están listos para el drama? Porque yo su. Beru N, la ruptura entre Kerem y Hande fue, digamos, un evento de proporciones condieresis copyright picas en el mundo del entretenimiento turco. Todo el mundo estaba pendiente de sus movimientos, sus declaraciones, sus redes sociales. Eran la pareja del momento, la envidia de muchos y de repente, se esfumó superíndice 3 el amor. Y aunque ambos han tratado de mantener la compostura y seguir adelante con sus vidas, los rumores y especulaciones no han cesado. La pregunta que todos se hacen es, ¿copyright pasó superíndice 3 realmente? ¿Fue una decisión superíndice 3 en mutua, o hubo un detonante que nadie vio venir? La verdad es que ambos han sido cautelosos al hablar del tema, lo que ha dado pie a una infinidad de teorías, algunas más descabelladas que otras. Y AQ es donde la historia se complica. Porque en el mundo del espectáculo, las amistades son a menudo puestas a prueba. Los lealtades se tambalean, los secretos se revelan y los rencores se cocinan a fuego lento. Y parece ser que la ruptura entre Kerem y Hande no solo afectó superíndice 3 su relación superíndice 3N, sino también copyright en las dinámicas dentro de sus círculos de amigos. Es como si el terremoto emocional que supuso su separación superíndice 3N hubiera provocado RU copyright plicas en todo su entorno social. De repente bandos que antes conviva más menos en armona más menos se encontraron divididos, obligados a elegir un lado, a demostrar su lealtad. Y en ese fuego cruzado, inevitablemente hubo heridos. La pregunta que todos nos estamos haciendo es Kerem realmente planeando una venganza contra los amigos de Hande Erupar Rafael? ¿Copyright motivos tendrá? ¿Y les serán sus posibles estrategias? Para responder a estas preguntas tenemos que analizar la situación superíndice 3N a fondo, examinar los rumores, las evidencias y por supuesto, las fuentes cercanas a los protagonistas. No podemos basarnos solo en chismes y especulaciones. Necesitamos indagar en la profundidad de sus relaciones, entender las motivaciones ocultas, y desentrar más menos la verdad que se esconde tras la fachada del glamour y la fama. Primero, vamos a hablar un poco de la ruptura. Aunque los detalles exactos de por qué copyright Kerem y Hande terminaron siguen siendo un misterio, hay algunas teorías que circulan por los mentideros turcos. Algunos dicen que fue por diferencias irreconciliables en sus agendas profesionales, otros apuntan a incompatibilidad de caracteres y otros, los maliciosos, insinúan la presencia de terceras personas. Lo cierto es que sea cual sea la razón superíndice 3N, la ruptura fue dolorosa para ambos, y como suele suceder en estos casos, los amigos tomaron partido. Y no solo tomaron partido, sino que algunos, al parecer, lo hicieron de forma bastante ruidosa y visible, lo que no hizo que echarle un más menos al fuego. Y AQ es donde la cosa se pone turbia. Porque al parecer, algunos de los amigos de Hande sintiendo que su amiga Abu ha sido lastimada, tomaron una actitud, digamos, poco amigable hacia Kerem. Se dice que hubo comentarios despectivos, rumores maliciosos y hasta intentos de boicotear sus proyectos profesionales. Imagúnense la tensión superíndice 3N en el ambiente. ¿Copyright clase de comentarios se hicieron? ¿Copyright rumores se propagaron? ¿Y efectivos fueron esos intentos de boicot? Son preguntas que necesitan respuesta para entender la magnitud del conflicto. Ahora bien, ¿copyright pruebas tenemos de que Kerem estuvo planeando una venganza? Bueno, AQ es donde la cosa se pone interesante. No hay una prueba irrefutable, una confesión superíndice 3N grabada,
pero hay una serie de indicios y rumores que apuntan en esa dirección superíndice 3N. Es como un rompecabezas incompleto. Tenemos algunas piezas, pero nos faltan muchas para tener una imagen clara de lo que realmente está sucediendo. Y es nuestro trabajo como detectives del espectáculo encontrar esas piezas faltantes y armar la historia completa. Por ejemplo, se ha rumoreado que Kerem ha estado utilizando su influencia en la industria para dificultar el trabajo de algunos de los amigos de Ande. Se dice que ha presionado a productores y directores para que no los contraten, o para que les asignen roles menos importantes. También Copyright N se ha comentado que ha estado filtrando información superíndice 3N comprometedora sobre ellos a la prensa, con el objetivo de dar más menos a su imagen pública. Pero, ¿es esto realmente cierto? ¿O son solo estrategias de difamación superíndice 3N orquestadas por sus detractores? Necesitamos fuentes que nos confirmen o desmientan estas acusaciones. Fuentes que es tu Copyright N dispuestas a hablar bajo la garantua del anonimato. Por supuesto, todo esto son solo rumores, y no hay forma de verificar su veracidad al 100%. Pero lo cierto es que algunos de los amigos de Ande han experimentado recientemente algunos reveses profesionales que han levantado sospechas. ¿Casualidad? ¿O causalidad? Esa es la cuestión superíndice 3N. Y la respuesta a esa pregunta podrá revelar mucho sobre las verdaderas intenciones de Kerem. ¿Es simplemente una coincidencia desafortunada, o una consecuencia directa de sus acciones? Otro indicio que ha alimentado los rumores de venganza es el cambio de actitud de Kerem en las redes sociales. Antes, era un usuario muy activo compartiendo fotos y videos de su vida personal y profesional. Pero desde la ruptura con Ande ha adoptado un perfil mucho más bajo, y sus publicaciones son más selectivas y cuidadosas. ¿Por qué Copyright este cambio repentino? ¿Es una estrategia para proteger su imagen, o algo más siniestro? Algunos interpretan este cambio como una estrategia para mantenerse alejado del drama y evitar alimentar los rumores. Otros, sin embargo, creen que es una forma de preparar el terreno para su venganza. Al mantenerse en silencio y observando desde la distancia, Kerem podrá estar planeando su superíndice 3 movimiento con toda la calma y premeditación superíndice 3N. Es como un jugador de ajedrez que analiza cada movimiento, esperando el momento perfecto para dar el jaque mate. Pero, ¿qué copyright tipo de venganza podrá estar planeando Kerem? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación superíndice 3N. Podrá tratarse de una venganza puramente profesional, como ya hemos mencionado, intentando sabotear la carrera de los amigos de Ande. Pero también Copyright N podrá tratarse de una venganza personal, intentando dar más menos a su reputación superíndice 3N o revelar secretos comprometedores. ¿Qué copyright secretos podrá más menos han estar ocultando los amigos de Ande? ¿Y viene dispuesto a estar a más menos a Kerem a revelarlos? Algunos incluso sugieren que Kerem podrá estar planeando una venganza amorosa, intentando conquistar a alguna de las exparejas de los amigos de Ande, o incluso a alguna de las amigas cercanas de la actriz. Esta última opción superíndice 3N será, sin duda, la más dramática y escandalosa, y seguro que dará mucho que hablar en la prensa rosa turca. Será más menos a un golpe bajo, una jugada maestra que dejará más menos a todos boquiabiertos. Pero, ¿será más menos a realmente capaz de algo asa más menos? Pero, ¿es realmente Kerem Burs incapaz de planear una venganza? Esa es otra pregunta que debemos hacernos. Conocemos a Kerem como un hombre carismático, talentoso y con un gran sentido del humor. Siempre se ha mostrado como una persona amable y cercana, tanto con sus fans como con sus compau más menos heros de trabajo. ¿Es posible que este hombre encantador se esconda a un lado oscuro y vengativo? Quizá más menos ese la imagen pública que proyecta no sea ese que una máscara, una fachada cuidadosamente construida para ocultar sus verdaderas intenciones. Es difícil saberlo con certeza. Todos tenemos nuestros límites y cuando nos sentimos heridos o traicionados, podemos reaccionar de formas inesperadas. Es posible que Kerem, sintiendo que ha sido injustamente atacado por los amigos de Ande, haya decidido tomar cartas en el asunto y defenderse a su manera. Quizá más menos ese se sienta va más menos víctima de una conspiración superíndice 3N, y está Copyright dispuesto a hacer lo que sea necesario para limpiar su nombre y recuperar su honor.
Pero también copyright N es posible que todo esto sean solo rumores y especulaciones, y que Kerem simplemente es tu copyright tratando de seguir adelante con su vida y dejar a True, ese el pasado. Quizá ves los reveses profesionales que han experimentado algunos de los amigos de Ande sean solo coincidencias, o el resultado de sus propias decisiones y acciones. No podemos descartar la posibilidad de que todo esto sea un gran malentendido, una tormenta en un vaso de agua. En cualquier caso, lo cierto es que la situación superíndice 3N es tensa y delicada, y cualquier movimiento en falso podrá desencadenar una guerra sin cuartel entre Kerem y el círculo de amigos de Ande. Esperemos que la cordura prevalezca y que ambas partes puedan encontrar una forma de superar sus diferencias y seguir adelante con sus vidas. Porque al final del da más menos a, todos son profesionales que trabajan en la misma industria, y un conflicto prolongado solo perjudicará más menos a todos. Pero volvamos al tema central, los amigos de Ande. ¿Qué copyright ne son estos personajes que han entrado en la mira de Kerem? Se trata de un grupo selecto de personas, la mayoría de ellos también copyright N relacionados con el mundo del espectáculo, ya sean actores, actrices, modelos o influencers. Son personas con una gran influencia en las redes sociales y con muchos contactos en la industria. Son los que mueven ese hilos, los que tienen el poder de hacer o deshacer carreras. Entre los nombres que se suenan estuvo el de Denise Demir, una reconocida influencer y modelo que ha sido amiga de Ande desde la infancia. Denise siempre ha sido muy protectora con Ande y se dice que fue una de las primeras en criticar abiertamente a Kerem tras la ruptura. Sus comentarios en redes sociales fueron bastante incendiarios, y algunos incluso la acusaron de incitar al odio contra el actor. Este personaje en particular ha sido más menos alado como uno de los críticos con Kerem, y se dice que ha estado difundiendo rumores maliciosos sobre con diéresis copyright L en las redes sociales. También copyright N se ha comentado que ha intentado convencer a otros amigos de Ande para que le den la espalda a Kerem y lo excluyan de sus círculos sociales. Denise niega todas estas acusaciones, pero lo cierto es que su relación superíndice 3N con Kerem es prácticamente inexistente. Otro nombre que ha surgido en relación superíndice 3N con este drama es el de Burak Yilmaz, un actor emergente que ha trabajado con Ande en varios proyectos. Burak es conocido por su carisma y su habilidad para caer bien a todo el mundo, pero se dice que tiene una lealtad inquebrantable hacia Ande. Esta persona, a diferencia de la anterior, ha mantenido un perfil bajo, pero se dice que ha estado apoyando a Ande en silencio, ofreció copyright dándole su consuelo y apoyo incondicional. También copyright N se ha comentado que ha intentado mediar entre Kerem y los amigos de Ande, pero sin mucho con diéresis copyright cito. Burak se ha negado a hacer comentarios públicos sobre el tema, pero fuentes cercanas aseguran que está muy preocupado por la situación superíndice 3N. En definitiva, el círculo de amigos de Ande es un grupo diverso y complejo con diferentes personalidades y lealtades. Algunos están abiertamente en contra de Kerem, otros intentan mantenerse neutrales, y otros incluso podrán estar sintiendo cierta simpatía por el actor. Es un microcosmos de la sociedad, con sus propias dinámicas y tensiones. Pero ¿CEU superíndice 3 mo reaccionaru Ande ante todo este drama? Esa es otra pregunta clave. La actriz siempre se ha mostrado como una persona discreta y reservada, y es poco probable que haga declaraciones públicas sobre el tema. Sin embargo, es evidente que la situación superíndice 3N debe estar afectándola profundamente. Está atrapada en medio de un fuego cruzado, obligada a elegir entre sus amigos y su expareja. Por un lado, debe sentirse leal a sus amigos, que la han apoyado en este difícil momento. Pero por otro lado, también copyright N debe sentir cierta empatía por Kerem, con quien compartió superíndice 3 una relación superíndice 3N intensa y significativa. Es probable que Ande se encuentre en una situación superíndice 3N muy superíndice 3 moda, atrapada entre dos bandos y sin saber muy bien qué copyright hacer. La presión superíndice 3N media altica debe ser asfixiante, y es comprensible que quiera mantenerse al margen de todo el revuelo. Quizá es la mejor estrategia para Ande sea mantenerse al margen del drama y no tomar partido por ninguno de los dos bandos. Al mostrarse neutral, podrá evitar alimentar la polu copyright mica y contribuir a que la situación superíndice 3N se calme. Pero, ¿serán realmente capaz de hacerlo? ¿Podrán resistir la presión superíndice 3N de sus amigos para que se posicione de su lado? ¿Pero qué copyright lecciones podemos extraer de todo este drama?
Creo que la principal lección superíndice 3N es que las rupturas amorosas pueden ser muy dolorosas y complicadas, y que a menudo afectan no solo a la pareja, sino también copyright N a su círculo de amigos y familiares. Es importante recordar que todos tienen derecho a seguir adelante con sus vidas, y que no debemos juzgar ni criticar sus decisiones. Cada uno tiene su propia forma de lidiar con el dolor, y lo último que necesitan es ser juzgados o criticados. También copyright N es importante recordar que las amistades son valiosas y deben ser protegidas. Sin embargo, no debemos permitir que nuestros amigos nos manipulen o nos presionen para tomar partido en sus conflictos. Debemos ser leales a nuestros principios y tomar nuestras propias decisiones, sin dejarnos influenciar por los DMUS. Es fácil dejarse llevar por la pasión superíndice 3N y el rencor, pero es importante mantener la objetividad y no dejarse arrastrar por el drama. Y por último, es importante recordar que la venganza nunca es la solución superíndice 3N. La venganza solo genera ese odio y resentimiento, y al final acaba aún más menosando a todos los involucrados. La mejor forma de superar una ruptura amorosa o cualquier otro conflicto es perdonar y seguir adelante con nuestras vidas. El perdón superíndice 3N no significa olvidar lo que sucedió superíndice 3, sino liberarse del rencor y la amargura. En resumen, el drama entre Kerem Bürsin, Hande Erçel Rafael y sus amigos es un culebro superíndice 3N turco en toda regla, con amor, desamor, amistad, traición superíndice 3N y rumores de venganza. Aunque no podemos saber con certeza qué copyright estuvo pasando realmente entre ellos, podemos aprender algunas lecciones importantes sobre las relaciones humanas y la importancia del perdón superíndice 3N y la superación superíndice 3N. Es un recordatorio de que la vida no es un cuento de hadas y que incluso las relaciones ida más menos licas pueden terminar de forma abrupta y dolorosa. Bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este intenso análisis. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de centrar más menos este enredo amoroso y de amistades. Hemos explorado los rumores de venganza, analizado los posibles motivos de Kerem, y examinado el papel de los amigos de Hande en todo este drama. Hemos abierto la caja de Pandora y hemos examinado cada uno de sus rincones. Hemos visto CU superíndice 3 mo una ruptura amorosa puede afectar no solo a la pareja, sino también copyright N a todo su entorno. Y hemos reflexionado sobre la importancia de la lealtad, la amistad, el perdón superíndice 3N y la superación superíndice 3N. Hemos aprendido que incluso las estrellas brillantes pueden caer, y que nadie estará exento de sufrir por amor. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haberme acompañado más menosado en este viaje. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y ofreciendo copyright dándoles contenido de calidad. Son ustedes la razón superíndice 3N por la que hago lo que hago, y su feedback es invaluable. Ahora, me encantaría saber su opinión superíndice 3N. ¿Creen que Kerem realmente planeando una venganza contra los amigos de Hande? ¿Qué copyright opinan del papel de los amigos en las rupturas amorosas? ¿Creen que Hande debería intervenir en este drama? Dejen sus comentarios abajo, los estaré copyright leyendo con mucha atención superíndice 3N. Quiero saber qué copyright piensan, qué copyright sienten y les son sus teorías más menos sobre todo este embrollo. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les ha gustado este video, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 contenidos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo video. No se pierdan nuestras superíndice 3 investigaciones, donde desvelaremos los secretos oscuros del mundo del espectáculo turco. Recuerden, en nuestro canal siempre encontrarán las últimas noticias, los mejores análisis y los dramas jugosos del mundo del espectáculo turco. Que no se lo pierdan. Somos su fuente de información superíndice 3N confiable y su escape de la realidad. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el superíndice 3 video. Hasta la superíndice 3. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano.